La escritura nos enseña que la podemos utilizar para instruir en justicia, para enseñar, para exhortar y para redarguir, para corregir. Cuando hablamos de enseñar y de instruir en justicia, pues sabemos prácticamente lo que significa. Pero cuando hablamos de exhortar o de redarguir, tiene que ver con que no condenamos, la palabra no condena de ninguna manera, pero sí te puede hacer ver, hablar la verdad en amor acerca de algunas cosas que quizá tú no estás entendiendo o tú no estás comprendiendo para hacer, o a lo mejor hay cosas que tú estás haciendo que no deberías de hacer porque estás afectando tu propia vida y tu propia relación con el Señor. Si hablamos de corregir, hablamos de enderezar, hablamos de aquellos que se han ido por la ley o ido o seguido los mandamientos de hombres y o prácticamente amando el mundo, sus afanes, y es regresarlos al camino. Ese es cuando hablamos de que la palabra nos ayuda a corregir. Entonces vamos a ver un tema muy interesante hoy, pero que tiene un tinte de exhortación. Y es un tinte de exhortación y es la palabra del Señor. No es una exhortación sentimental ni humana, pero es la palabra del Señor la que nos quiere exhortar hoy en día, porque es muy importante que nosotros podamos entender esto en medio de un mundo que se está perdiendo, en medio de un mundo que está en caos. Y mire, acompáñeme por favor a Mateo capítulo 5, versículos 13 en adelante. Busque ahí en su Biblia, Mateo capítulo 5, versículos 13 en adelante. Y dice la palabra, versículo 13, vosotros sois la sal del mundo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para que sea echada fuera y sea pisoteada por los hombres. Una vez más, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Es decir, en este caso habla particularmente, si pierde su sabor, la sal es para darle ese sabor, ese sazón al alimento. Pero si la sal ya no tiene ese poder para traer ese nuevo sabor o ese sabor que el alimento necesita, entonces ¿para qué sirve? No sirve más que para echarla en tierra para que sea pisoteada por los hombres. Recuerde que la sal, además de darle sabor a los alimentos, también ayuda para algunas otras cosas como eh, conservar los alimentos también. Pero también la sal la utilizan de alguna manera en algunos lugares donde hay mucha nieve o mucho hielo para que el hielo o la nieve se deshaga y entonces pues los carros la pisan, las personas la pisan y la sal no sirve o particularmente esa sal no sirve para la función con la que fue diseñada. Así es que el Señor está diciendo, nosotros somos la sal de la tierra, de esta tierra. Nosotros somos la sal de esta tierra. Para salar, es decir, para influir positivamente, para darle sabor, para darle sentido a la vida en esta tierra, no a nuestra vida solamente, pero a la vida de esta tierra, a la vida de las personas. En un mundo sin creyentes, realmente la vida no tendría sentido. Es más, yo estoy seguro, y no es el tema que queremos ver ahorita, pero yo estoy 100% seguro que es por causa de los creyentes que estamos hoy en día en vida en esta tierra, que esta tierra sigue permaneciendo firme, que esta tierra sigue avanzando, porque el día en que no haya ningún creyente aquí en esta tierra, prácticamente
esta tierra estará llegando a su fin. Sigue diciendo el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. La ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni encienden el candil y lo ponen debajo de un almud, sino que lo ponen sobre el candelero, es decir, en alto, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así resplandezcan vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a Dios. Fíjese cómo dice. Somos la luz para que resplandezcan nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Es decir, Dios nos llamó a que tú y yo seamos luz. No por nosotros mismos, porque no tenemos el poder de alumbrar, pero la luz que es Jesús que mora en nosotros. Recuerde, ¿cómo vamos a manifestar lo que Dios nos ha dado en su Espíritu, lo que nos ha concedido por gracia, todo lo que ya tenemos, todos los recursos, todas las promesas, todo el poder? A través de renovar nuestra mente, para que entonces lo que hay en nuestro interior manifieste, se refleje en nuestro exterior. ¿En dónde? En nuestra alma, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, en nuestros sueños, en nuestra voluntad, en nuestras acciones, en nuestro cuerpo. Así es que Dios nos ha preparado, diseñado en este tiempo, en esta temporada, para que los hombres vean nuestras obras, tus obras y mis obras. No obras de hombres, no obras de la carne, las obras de Cristo. El amor de Cristo a través de ti, el perdón de Cristo a través de ti, el compartirle a otro una palabra de bendición, de luz, de esperanza, de salvación, el ayudar a otros que lo necesitan, etcétera, etcétera. Lo que la palabra de Dios nos dice: no orgullo, no vanidad, no pleitos, no malos testimonios con nuestros vecinos, con nuestras familias. Dios nos ha llamado a hacer luz y a que los demás vean las obras de luz en nosotros. Por eso no debemos afanarnos por hacer las cosas de una manera comprometida. Es decir, no debemos forzar a que las cosas sucedan, pero tenemos que descansar en Cristo para que lo que somos en nuestro interior se manifieste. Mira, una familia puede instruir a sus hijos, enseñar a sus hijos, y sus hijos crecen de acuerdo a las modas, a las formas, a la educación de la familia. Y aunque el hijo pueda ser enseñado en otras maneras, formas, etc., siempre va a traer impregnado en sí mismo lo que ya aprendió de antaño. Entonces, a menos que la nueva enseñanza y la nueva moda, la nueva educación sea tan fuerte para transformar a la persona, siempre va a haber rasgos de la manera de ser de la persona. Así es que tú y yo morimos al pecado, morimos a la vieja naturaleza. Dice la Escritura que ya no debemos vestirnos con nuestras viejas vestiduras. Eso significa mantener nuestros sistemas de pensamiento antiguos, pero debemos vestirnos con las nuevas vestiduras, las vestiduras que son propias del nuevo hombre que fue creado en nosotros de acuerdo a la justicia y santidad de la verdad. Y esas vestiduras no es que nosotros las traigamos de fuera, sino que esas vestiduras se manifiestan desde nuestro interior hacia nuestro exterior cuando nosotros renovamos nuestra mente con la palabra. Lo importante aquí es que Dios nos llamó a salar, a ser sal y dar sabor, y Dios nos llamó a ser luz en esta tierra. Hasta aquí es importante que entendamos esto, pero ahora vamos a ver algo muy interesante que viene en uno de los libros de los profetas, que no se utiliza o que no se usa mucho, que no se escudriña mucho,
pero que quisiéramos compartir algo muy breve el día de hoy. Acompáñenme por favor a el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel. Si usted quiere saber dónde está Ezequiel, más o menos encuentra los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Antes de Daniel y después de Lamentaciones. Ezequiel. Y acompáñeme por favor al capítulo 3 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Y vamos a ver algunos versículos en Ezequiel que tienen que ver con algo que Dios le permitió observar a Ezequiel. Fíjese cómo dice en el versículo 1. Dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hallares, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. El 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, el 3, hijo de hombre, haz a tu vientre que coma e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy y comedlo. Y fue en la boca dulce como la miel. Y fue en mi boca dulce como la miel. Una vez más, dice, fíjese que bien interesante. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3. Me dijo, es decir, Ezequiel está teniendo un encuentro con el Señor y dice, el Señor me dijo, hijo de hombre, o sea, se refiere a él, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Cuando habla del rollo, recuerda que el Señor Jesús en Lucas 4 dice, se levantó en medio del templo y le dieron el rollo del libro de Isaías. Cuando está hablando del rollo, está hablando de la palabra de Dios. De otra manera dice, hijo de hombre, come esta palabra, come la palabra de Dios, la palabra que yo he hablado, y ve y habla a la casa de mi pueblo. Dice, y abrí mi boca y Dios me hizo comer su palabra. Es como una metáfora, es como una alegoría, es una visión que que Ezequiel está teniendo para con Dios. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 4, donde el Señor responde a la tentación de Satanás y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que aquí el Señor le está diciendo a Ezequiel, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con el rollo que yo te doy, con la palabra que yo te doy. Y termina diciendo el versículo 3, y yo lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Y fue en mi boca dulce como la miel. Y esta expresión dulce como la miel es que tuvo una sensación tan sutil, tan agradable, más allá de cualquier otra que se pueda probar. El salmista decía, tu palabra es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Más dulce que la miel y aún más dulce que la que está en el mismo panal. Es una expresión de que la palabra causó tanta aceptación, placer, no solo escudriñándola, sino poniéndola en la boca para hablarla, no solo alimentándote de ella, pero poniéndola en tu boca para declararla. Recuerda que cuando tú y yo declaramos la palabra, hablamos lo que Dios ya habló. Cuando un hijo en su boca pone las palabras de su padre se siente contento. Su padre se siente orgulloso de su hijo.
Entonces, cuando tú pones la palabra de Dios en tu boca, a Dios le place, a Dios le agrada. Y cuando tú la declaras, tú lo que estás haciendo es hablando lo que Dios ya habló, pero en acuerdo, en armonía, porque si tú lo pones en tu boca es porque Dios te llamó a que tú lo creas. Y cuando tú lo crees, tú estás poniéndote en acuerdo, en armonía con lo que Dios ya dijo, con el Dios mismo que hizo los cielos y la tierra, con el mismo Señor Jesucristo que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y entonces en ese acuerdo hay poder. De tal manera que cuando tú no solo pones la palabra en tu corazón, en tu mente para renovar tu mente, y entonces entra en tu corazón para concebirse, para imaginarse, para guardarse, y la pones en tu boca, cosas grandes suceden. No solo en tu vida, en la vida de los que están alrededor tuyo, sino para muchos. Hay una bendición extraordinaria. Este es el proceso en el cual nosotros debemos ejercitarnos de manera diaria, en base diaria. Así es que esta experiencia está teniendo el profeta. Y ahora vayámonos al versículo 10 del capítulo 3 de Ezequiel. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. 11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz con gran estruendo que decía: bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. 13. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. 14. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor era fuerte sobre mí. 15. Y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Queber, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Bien, Ezequiel estaba teniendo una experiencia con Dios, estaba teniendo una revelación, estaba en medio de la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba manifestando de una manera gloriosa en la vida de Ezequiel. El Espíritu lo estaba introduciendo, haciendo que experimentara esta maravillosa gloria de Dios, esa experiencia de su presencia. De tal manera que Dios le dijo a Ezequiel: tienes que hablarle a los pueblos, entra a los cautivos y que escuchen o dejen de escuchar. En el versículo 11 dice: háblales y diles que escuchen o dejen de escuchar. Pero dice en el versículo 16 que él estaba tan atónito con la gloria de Dios que él se quedó sentado sin hablar. Dice: y ahí estuve 7 días atónito entre ellos. El versículo 16 dice: aconteció que después de los 7 días el Señor me dijo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Bien, solo quisiera aquí poner en claro un poquito lo que significa una atalaya. Una atalaya es como un vigía, como alguien que está velando por la ciudad. Y cuando viene un enemigo, da voces para que la ciudad, para que la guardia se entere. Está vigilando por si viene algún mal, por si se acerca algo que puede dañar o que puede poner en peligro a la ciudadanía de una ciudad, de una aldea, de un grupo. Entonces los atalayas son como los vigías, y seguramente había diferentes atalayas. A veces unos estaban más lejos que otros e iban dando voces para prevenir de algún ataque, de que venían algunos enemigos, algunas fieras, qué sé yo. Pero el atalaya es alguien que identifica el mal y habla, anuncia el mal a los demás para que los demás sepan. Entonces, un atalaya, cuando avisa y las personas reciben el aviso y las personas hacen caso omiso del aviso, bueno, el atalaya hizo su función, hizo su trabajo, y ya es responsabilidad
de aquel que quiso hacer caso o aquel que no quiso hacer caso. Así es que si el que no quiso hacer caso sufre afrenta o sufre alguna adversidad o alguna pérdida, entonces es su propia responsabilidad porque no quiso hacer caso. Pero si el atalaya no hace su función, entonces el atalaya es responsable si los que están bajo el aviso del atalaya no recibieron el aviso oportuno y entonces sufrieron daño, sufrieron pérdida, etc. Así es que es muy importante la función del atalaya. Y el Señor le está diciendo aquí a Ezequiel, tú eres un atalaya. Yo te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Dice, entonces oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, para que el versículo 11 se cumpla que dice, para que ellos escuchen o dejen de escuchar. Es decir, de ti no va a quedar, tú vas a hablar y ellos van a decidir si escuchan o no quieren escuchar. Ellos van a decidir si quieren poner atención a mis palabras, las abrazan, las atesoran y caminan en ello o las rechazan. Y este es el punto, porque hoy en día, en este mundo que se está perdiendo, hemos dicho una y otra vez que cada día se mueren 150,000 personas, más, menos, todos los días de diferentes situaciones, accidentes, enfermedades, asesinatos, abortos, de todo tipo de problemas. Se mueren todos los días alrededor de 150,000 personas en el mundo. A veces más, a veces menos, pero en promedio 150,000 personas diarias. La pregunta es, ¿cuántas de esas personas van a tener una eternidad con Cristo? ¿Y cuántas de esas personas van a tener una eternidad en el infierno? Porque la Biblia es muy clara. El que tiene a Cristo, el que recibe, el que conoce lo que Jesús hizo, que Él pagó por nuestros pecados y recibe por la fe lo que Jesús hizo, es decir, recibe el pago de nuestras culpas y de nuestros pecados. Dice la Escritura que el que cree en Jesús, que Dios nos amó y que de tal manera todo hombre reconoce que necesita ser salvado porque sus pecados no lo pueden justificar delante de Dios, y recibe a Jesús y el perdón de los pecados, entonces va a tener una vida eterna. No solo la oportunidad, el placer, la bendición de tener una relación personal con Cristo desde el momento en que recibe a Jesús, recibe el pago de sus pecados, hasta la eternidad, sino que también de cumplir su propósito en esta tierra y tener una vida eterna siempre con Cristo. Pero aquel que escuchando rechaza, pero aquel que de alguna manera pierde la vida y no tiene el pago de sus pecados, no tiene a Jesús como Señor y Salvador, va a tener una eternidad separada de Dios, separada de Cristo en el infierno, que fue preparado para el diablo, para sus ángeles y para todos los que hacen el mal. Entonces imagínense. Y el Señor le está diciendo a Ezequiel, tú eres una atalaya. Mire, vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestes ni le hablas, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios le está diciendo a Ezequiel, si yo te digo que tú amonestes al impío porque está mal en su camino, y tú no lo haces, el impío morirá por causa de su maldad, pero su sangre demandaré de ti, porque tú no le hablaste y no le dijiste. 19. Pero si tú amonestas al impío y le dices, y él no se convierte de su impiedad, ni se convierte de su mal camino, él morirá por su maldad. Será el mismo resultado, pero tú habrás librado tu alma de esa responsabilidad. 20. Ahora habla de los justos. Esto es hablando de los impíos. Ahora habla de los justos y dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste.
en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. 21. Pero si al justo amonestas para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y esto es algo bien tremendo, porque Dios nos llamó a ti y a mí para hablar la verdad en amor. El problema del cristianismo, si quisiéramos llamarle así, o el problema de la religiosidad organizacional, es que muchos hoy en día, antes de hablar la verdad en amor, no quieren ofender a las personas. Hay temor por ofender a las personas. Hay quizá temor o mal entendimiento, un entendimiento equivocado respecto a las leyes, que tal parece como que si este mundo está obligando a la predicación del evangelio a que sea tolerante, a que por no ofender a las personas, para que las personas no se sientan mal, la predicación del evangelio no está siendo como deba de ser, es decir, hablando la verdad en amor. Porque si alguien está perdiéndose en sus pecados, es importante que el que cree en el evangelio le hable y le diga, oye, si sigues así, vas a morir y el día que mueras no vas a poder justificarte delante de Dios bajo esa manera de vivir y separado de Dios. Necesitas un Salvador. Necesitas un redentor. No vas a predicarle para que cambie su manera de vivir. No vas a predicarle para que deje de actuar como está actuando. Pero ya ni siquiera eso se hace. Ahora se tolera en este mundo. Pero más bien vas a predicarle de que necesita ser justificado, no importando lo que haga. No importando lo que haya hecho, no importando lo que sea. No estamos hablando de que las personas cambien su manera de hacer. Estamos hablando que las personas crean para que cambie su manera de ser. Y entonces, entendiendo lo que son, su manera de vivir sea transformada. Pero en la religión organizacional o en las organizaciones religiosas, para que las personas no se ofendan, no se les habla la verdad en amor. Y por eso, aparentemente, el cristianismo las personas que profesan el cristianismo, la mayoría de las personas están viviendo como el mundo está viviendo. Ya no hay diferencia prácticamente, excepto que los religiosos cristianos, digamos así, que nadie se sienta aludido ni ofendido, pero creen que por asistir al protocolo y por cumplir es suficiente. Pero no, fuimos llamados con un propósito eterno y glorioso. Fuimos llamados a tener comunión con el Señor. Fuimos llamados a permanecer en la palabra. Nada va a poder cambiar de las tinieblas ni al pecador y ni siquiera al justo. Porque si el justo está conformado a este mundo, entonces las tinieblas le están ganando terreno. Pero nadie puede ser sacado de las tinieblas y caminar de una manera diferente si no conocen la verdad. Porque solo la verdad de la palabra nos hará libres. No se trata de amar a las personas sin la verdad. No le voy a decir esto porque lo amo y quiero que no se ofenda. No, el amor no va a salvar a las personas. La verdad en amor del evangelio es la que va a causar que las personas vengan a Cristo. Y usted y yo tenemos un compromiso. No podemos callar. No estoy hablando de juzgar y ponerle nombre a nuestro juicio, pero tenemos que predicar la palabra, la sana doctrina, cómo Dios es un Dios de amor y cómo no podemos conformarnos a este mundo, porque todos los sistemas de pensamiento de este mundo, los procesos, las maneras, las formas, lo que se está viviendo en este mundo, la mayoría de ello es contrario a la palabra de Cristo. Como hemos dicho ya, no todo lo que es carnal es pecado,
Nuestros sentimientos, nuestros sentidos no son pecados por sí mismos, pero deben de ser sujetos y utilizados para el favor y para el evangelio de Jesucristo, para el favor de Dios. Pero cuando nosotros en nuestra carne nos movemos en nuestros sentidos, entonces vamos a terminar en pecado. Y poner nuestra mente en las cosas de la carne, a fin de cuentas es pecado, el resultado va a ser muerte. Pero poner nuestra mente en las cosas del Espíritu es vida y paz. Así es que tú y yo fuimos llamados a hablar la verdad en amor. Y te voy a poner un ejemplo para terminar muy rápido. Y este ejemplo tiene que ver con un hombre que Pedro le dice, el apóstol Pedro dice que este hombre era un hombre justo. Solo apúntalo en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8. 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8 dice: y Dios libró al justo Lot. Él estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque era justo, moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot vivía en Sodoma y Gomorra, era justo, pero vivía, moraba con ellos, moraba con los pecadores, pero había tal pecado en Sodoma y en Gomorra que dice que Lot vivía viendo y oyendo los hechos de estos inicuos y su alma era afligida de una manera continua. Ahora, hay que recordar que Lot era pariente, era sobrino de Abraham y fue bendecido por causa de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, por alguna razón Abraham se llevó a Lot. Dios no le dijo que se lo llevara, pero por alguna razón Abraham se llevó a Lot. Y a fin de cuentas Lot fue bendecido por Abraham. Pero cuando había tanta bendición en ambas familias, en la familia de Lot y en la familia de Abraham, Abraham le dice a Lot: oye Lot, tenemos que separarnos porque ya no cabemos juntos y nuestros siervos están poniendo en contrariedad. Así es que escoge. Y Lot escogió irse hacia la tierra donde estaba Sodoma y Gomorra. Y ahí habitó. Y Abraham habitó aparte. Pero fíjate cómo dice Génesis capítulo 18, versículo 20 en adelante. Abraham recibe una visita de Dios. Y dice el versículo 20, Génesis 18, 20. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentará más y más. Dice, se aumenta más y más. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Fíjate cómo dice. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Si usted tiene un ojo tolerante, si usted no ve la maldad que hay en este mundo, usted tiene un ojo tolerante y usted no tiene una perspectiva bíblica. Le digo, en amor le digo, si usted no puede observar, y no me refiero a que usted se ponga a indagar y a que usted investigue en el internet, no, pero esto a flor de piel en este mundo se sabe y se conoce. Los jóvenes prácticamente han sido enseñados a ser ateos. Las universidades, los sistemas de educación enseñan más la evolución. Hay tantas sectas y tantas religiosidades que confunden y que engañan. Todos quieren lograr hacer algo para agradar a Dios cuando es contrario a la palabra. Hay tanta malicia, hay tanta maldad, hay tanto temor, hay tanto engaño. Ahora está abundando el engaño como usted no tiene idea, entre los ricos y los pobres, entre los que tienen poder, entre los que no tienen, entre los que figuran en la política. Es una cantidad extrema de tantas mentiras y de engaños. Y eso es contrario a la palabra de Dios. No hay mentiras santas, ni mentiras buenas, ni mentiras blancas. Son mentiras. Pero este mundo, si en algo está bautizado en engaños y en mentiras, porque los hombres quieren conseguir lo suyo propio y utilizan las mentiras y los engaños. Pero de una manera abundante, escalofriante, le podría yo decir. Y el diablo es el padre de la mentira y del engaño. Entonces,
¿Cuál es la corriente que la mayoría de las personas están siguiendo en este mundo? La corrupción es algo que ha dañado tanto a la humanidad, que se encuentra en todos lados. Y la corrupción es un aliado de la mentira y del engaño. El padre de la mentira es el diablo. Entonces, ¿qué sistema de pensamiento, de acciones y de vida están siguiendo las personas de este mundo? El sistema del que tiene el poder y la potestad del aire. Por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 1 y 2 que usted y yo antes de tener a Cristo éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo, hijos de rebelión y de desobediencia. Pero ahorita se ha incrementado de una manera exagerada hoy en día. Así es que dice la Escritura acá en Génesis 18 que la maldad era tanta en Sodoma y en Gomorra, había aumentado tanto y la perversidad se había agravado en extremo. 21 dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones. Abraham tuvo una visita de 2 varones, eran 2 ángeles, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor, tuvo una experiencia con el Señor. Abraham, si algo tenía, es que tenía comunicación con el Señor. Abraham sabía o había tenido en diferentes ocasiones donde Dios le hablaba directamente a Abraham. Y se acercó a Abraham y le dijo, a Dios, ¿destruirás al justo con el impío? Es decir, Dios le reveló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, a sus ciudades. Y Abraham empezó a solicitar, a intermediar entre Dios y Sodoma y Gomorra. Dijo el 24, versículo 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás alguno al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? 25 dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El versículo 26, entonces el Señor le respondió a Abraham, si hallare, dice a Abraham, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a esos 50 justos. Y entonces Abraham en su intercesión con Dios empezó a dialogar con él. Y dice la escritura que, déjeme irme al versículo donde habla un poquito más acerca de para el contexto, porque de los 50 empezó a bajarle la cantidad y después vamos a llegar al punto en donde él dice, y volvió a decir, no se enoje mi señor si hablare solamente en el 32, quizá haya allí 10 justos. Y Dios le dijo, si hay 10 justos, no la destruiré, por amor a esos 10. Y el 33, y el Señor se fue, luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues lo que pasó fue que cuando Dios le reveló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham empezó a decirle, oye, si hay 50 justos, ¿perdonarás la ciudad? Dios le dijo, sí, lo perdonaré. Y Abraham termina diciendo, oye, y si hay 10 justos, ¿perdonarás a la ciudad? Y Dios le dijo, sí, si encuentro 10 justos, sí lo perdonaré. Pero Abraham sabía que no había 10 justos. Pero al menos sabía que había un justo, su sobrino Lot. Y si si salió Lot con su esposa, sus 2 hijas y él, podríamos decir que habría 4 justos. Pero Abraham no solicitó 4, sino terminó de hablar con Dios en 10. De tal manera que vino el juicio de Dios y destruyó a Sodoma y a Gomorra. Pero antes Dios sacó a Lot y a su familia, a su esposa y a sus 2 hijas de Sodoma y Gomorra. Y entonces vino la destrucción. Ahora, el tema, ¿cómo lo podemos relacionar con Ezequiel y cómo lo podemos relacionar con Mateo 5 acerca de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo? Bueno, es muy importante que usted y yo entendamos
que Lot era un hombre justo, pero Lot, viviendo en el pecado, es decir, Lot no era pecador, pero estaba viviendo en donde abundaba el pecado. Y dice que continuamente oía y veía la iniquidad de los impíos, las obras de impiedad de todos los malos en la ciudad. Y eso le afligía continuamente su alma. La pregunta es, ¿a eso nos llamó el Señor en esta tierra? ¿A vivir en un mundo lleno de pecado, siendo justos? Porque si usted está en Cristo, usted nada más y nada menos que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y la diferencia entre usted y Lot es que aunque Lot era justo por su fe, usted es justo por la fe, pero a usted le fueron dados todos los recursos para manifestar la gloria de aquel que le dio esos recursos, del Dios mismo. Aquel que nos permitió participar de su naturaleza lo hizo para que usted y yo podamos manifestar lo que Jesús es y que entonces los hombres den la gloria al Señor. Glorifiquen a Dios en el nombre de Jesús. Para que en medio de un mundo de tinieblas puedan ver la luz y den gloria al Señor y se acerquen a la luz. Y vengan a la luz y se conviertan a la luz. Entonces, Lot pudo haber hecho una función dentro de Sodoma y Gomorra. Compartir la fe, compartir lo que él creía, pero no lo hizo. Porque si Lot hubiera compartido al menos con 2 familias la justicia en la cual él creía, y era por lo que había aprendido en su relación con Dios a través de estar con Abraham, Abraham seguramente amaba a Lot, era parte de su familia. Tan es así que le pidió a Dios que perdonara la ciudad por causa de Lot, pero bueno, no llegó al número que convenía. Pero si Lot hubiera compartido su experiencia de vida y la fe en el Señor a 2 familias, si hubieran cumplido los 10 justos por los cuales Abraham intercedió. Pero Lot no hizo nada al respecto. Antes bien, cuando llegaron esos 2 hombres que estuvieron con Abraham, que eran ángeles y que fueron a Sodoma y a Gomorra y que visitaron a Lot, aquellos hombres perversos quisieron hacer de las suyas con estos ángeles. Y Lot les dijo, a ellos no les hagan nada. Si quieren persistir en su maldad, les entrego a mis hijas. Imagínese usted un hombre de justicia queriendo participar de la perversidad. Antes compartir la justicia, seguramente entiendo la posición de Job y entiendo su posición a veces y mi posición cuando en un mundo de pecado, cuando en un mundo de tinieblas, la gente no quiere escucharnos. Pero cuando nosotros empezamos a hablar la verdad en amor y hacemos lo que conviene de acuerdo al propósito del Señor, como el profeta Ezequiel, tú hablas y las otras personas decidirán si escuchan, si reciben o rechazan a Jesús. Así es que usted y yo tenemos una responsabilidad muy, muy, muy grande. Y su responsabilidad no es solo conectarse y escucharme a mí o escuchar a mi esposa o escuchar a alguien más. Su responsabilidad también es vivir lo que el Espíritu de Dios le enseña, lo que la palabra de Dios le enseña y compartir con otros lo que Dios nos está enseñando. Y Dios nos llama a permanecer. En Juan, donde el Señor Jesucristo dice que en el capítulo 8, que la verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay manera de poder conocer su verdad si no permanecemos en su palabra. En el versículo 31 del capítulo 8 dice, si permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad. Pero es la verdad la que alumbra, es la verdad la que trae libertad.
No es el amor y la tolerancia, sino es la verdad predicada en amor. Es perseverar en la verdad para que usted y yo podamos hacer la obra del ministerio, para que usted y yo podamos decirle a otros que en Cristo hay esperanza de vida, una esperanza cual no la hay en este mundo, pero hay una esperanza que es una intensa anticipación de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo. Y nuestro futuro está determinado por la gracia de Jesucristo. Cuando hablando las palabras que no hemos hablado, ponemos la palabra de Dios. Cuando pensando los pensamientos que aún no hemos pensado, porque estamos hablando de un futuro, ponemos en nuestra mente los pensamientos de la palabra de Cristo. Cuando haciendo las acciones que no hemos hecho, porque estamos hablando del futuro, pero actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, entonces estamos determinando nuestro futuro en la gracia y en la justicia de Cristo. Estamos asegurando nuestra existencia, estamos asegurando nuestro futuro. Y nuestra esperanza va a ser una esperanza firme que hace que nuestro corazón se sostenga en Cristo Jesús, que quede como anclado a la gran bendición que hemos recibido por gracia en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que usted, que tiene oro molido en su corazón, en sus manos, que usted que ha conocido la palabra y que conoce la gloria de Jesús. Porque si dice la Escritura que como Jesús es, así somos nosotros, y usted ha entendido todo lo que Jesús hizo en la cruz por usted, y cómo usted fue llamado, y cómo ha sido justificado, y cómo el Espíritu de Dios mora en usted, usted prácticamente está participando de la gloria de Cristo en su interior. Y como dice la Escritura en 2 Corintios 3:18, viendo a cara descubierta, como en un espejo, la gloria que Dios ya nos participó y que mora aquí, la gloria de Jesús. Dice, entonces seremos transformados cuando renovamos nuestra mente con la palabra, con esa gloria de la palabra, de gloria en gloria. Dios nos pone en una gloria para otra gloria, subiendo hacia arriba, gloria de gloria en gloria en gloria. Así es que usted y yo somos recipientes de la gloria de Cristo. Somos templos del Espíritu Santo. Usted y yo somos una bendición, somos hechura de Dios en Cristo Jesús. Llamados para decirle a otros que en Cristo hay esperanza, que Cristo vive y que necesitamos a un Salvador, porque las obras humanas, porque el mismo hombre tiene como razón de ser la maldad, la malicia y el pecado. Y este mundo está sumergido en ello, en el nombre de Jesús. Así es que en los días por venir es importante que usted tome acción, pero es importante que usted tome compromisos. A mí me gustaría que usted pudiera comprometerse a 3 cosas importantes. Una de ellas es que usted no deje de conectarse, de seguir aprendiendo y recibiendo sabiduría del Señor. Nosotros le compartimos, pero usted es quien debe digerir por la unción del Espíritu Santo que hay en usted para aprender, para caminar, para perseverar en la fe y en la gracia. Segundo, Dios quiere que usted no solo disfrute de la gloria de Cristo, pero que comparte esta bendición con otros. Dios quiere que usted no solo disfrute de esta gran bendición con la que Él nos ha bendecido, pero que haga extensiva esta bendición con otros. Es urgente que usted lo haga. Es urgente que usted lo haga. Que usted y yo lo hagamos. Es urgente. Porque la gente se está perdiendo, está quedándose sin esperanza. Y tercero, debido a esto que Dios ha estado hablando, vamos a tener en el futuro inmediato que tomar algunas otras acciones. Es decir, tenemos que ensancharnos. Y ahorita nos hemos conectado a través de videoconferencia, pero necesitamos hacer algo más. Mire, precisamente ahora en la tarde estaba platicando con mi esposa acerca de algunas personas cristianas que comparten videos especiales o palabras especiales, pequeños, cortos, enseñanzas en las redes sociales. Estábamos viendo a una persona que compartió una enseñanza muy pequeña de 10 minutos y en una hora ya tenía más de 3,000 visitas.
Y después, al mismo tiempo, me fijé en otra persona que también estaba compartiendo algo de la palabra, que en 2 horas ya tenía más de 5,000 visitas. Y entonces son personas que se están dedicando a esto, y no quiero juzgar lo que ellos comparten, ni mucho menos, pero entendiendo que Dios nos ha llamado a compartir lo que traiga luz a la vida de los hombres, y que los creyentes y los que no son creyentes conozcan esta gloria que Dios nos ha dado y que nos ha revelado en su palabra. Es en su palabra, no en ideologías, en movimientos o en pensamientos que están ajenos a la palabra. No, en la misma palabra maravillosa y gloriosa de Cristo. Nosotros queremos incursionar en cosas más adelante, más grandes de las que hemos hecho hasta ahorita, y que quizá usted va a ser parte de él. ¿Cómo puede ser usted parte de él? Usted también puede hacer cosas como las que nosotros vamos a hacer, o usted puede participar juntamente con nosotros, porque Dios nos quiere ahorita sacudir. Y déjeme, vamos a orar para después comentarle esto, para que no se me vaya. Vamos a terminar con una oración, pero permítame 2 minutitos para platicarle qué es lo que queremos hacer en el futuro. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor y por tu verdad. Y gracias, Señor, porque somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias.